¿Sabías que en plena Segunda Guerra Mundial, los aliados crearon un ejército que en realidad no existía? Un ejército invisible, sin balas, sin soldados reales, pero con tanques inflables, luces falsas y sonidos grabados que lograron engañar a los nazis y desviar ataques. ¿Cómo algo tan absurdo terminó salvando miles de vidas? Y esa es solo una de las tácticas militares más sorprendentes de la historia. Porque cuando pensamos en guerras, lo primero que viene a la mente son armas, soldados y explosiones. Pero hay otro lado, mucho más creativo, estratégico e inesperado. Un lado donde lo psicológico, lo simbólico y hasta lo teatral puede ser tan efectivo como un misil. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo es posible que algunas tácticas hayan cambiado el rumbo de guerras enteras sin depender del poderío militar, sino del ingenio humano? Ese es el misterio que vamos a descubrir. En los próximos minutos vas a conocer 5 tácticas militares tan fuera de lo común, que parecen salidas de una película de ciencia ficción, pero ocurrieron en la vida real. Algunas fueron tan efectivas que alteraron por completo el curso de conflictos globales. Otras dejaron lecciones que aún se estudian en academias militares de todo el mundo. Y no estamos hablando solo de estrategias antiguas. Algunas de estas tácticas se siguen aplicando hoy, aunque con otro nombre, en campos como la inteligencia artificial, la ciberseguridad e incluso el marketing. Porque sí, lo que aprendieron los generales, hoy lo aplican empresas y gobiernos para obtener ventaja. A lo largo del video, te vas a encontrar con historias que desafían la lógica. Un general que llevó elefantes a través de los Alpes para sorprender al enemigo. Una guerra que se ganó usando túneles secretos bajo tierra. Y un país que apostó todo en un ataque relámpago, y lo ganó en menos de una semana. Pero quédate hasta el final, porque la última táctica es tan increíble que muchas personas aún creen que es un mito. ¿Listo para descubrir el lado más inesperado de la estrategia militar? Empezamos con una historia que parece una broma, pero salvó Europa. Te presento, el Ejército Fantasma. Imagina que eres un soldado alemán en 1944. Te despiertas en plena noche, y desde lo lejos escuchas el retumbar de tanques acercándose. Observas con tus binoculares y ves un campamento aliado. Hay tiendas de campaña, vehículos, luces encendidas, soldados moviéndose, todo indica que una ofensiva se está preparando. Informas de inmediato al alto mando. En pocas horas, se reubican tropas, se ajustan defensas, y se refuerza la zona para enfrentar un ataque inminente. Pero hay un pequeño detalle: ese ejército no existe. Así funcionaba el ejército fantasma de la Segunda Guerra Mundial, también conocido como la 23ª Unidad Especial de Tropas, un batallón secreto del ejército de los Estados Unidos que tenía una misión inusual: engañar al enemigo mediante el arte, el sonido y la ilusión. Y cuando decimos arte, lo decimos literalmente. Esta unidad estaba compuesta por diseñadores, artistas plásticos, ingenieros de sonido, escenógrafos y técnicos de efectos especiales. Muchos de ellos eran estudiantes de escuelas de arte o publicistas reclutados por su capacidad creativa, no por sus habilidades con las armas. ¿Cómo funcionaba esta táctica tan inusual? La idea era simple en papel, pero increíblemente compleja en ejecución: crear falsos movimientos militares para confundir a los alemanes sobre dónde y cuándo atacarían realmente las fuerzas aliadas. Para lograrlo, diseñaron todo tipo de ilusiones ópticas y sonoras. Colocaban tanques inflables de tamaño real, vehículos falsos hechos con lona, grababan sonidos militares como motores, gritos y disparos, y los reproducían por altavoces gigantes a kilómetros de distancia. Incluso usaban luces falsas por la noche para simular campamentos activos. En algunas operaciones, pintaban señales falsas en carreteras, enviaban soldados disfrazados a interactuar en pueblos cercanos y falsificaban transmisiones radiales para que el engaño fuera aún más completo. Cada detalle estaba calculado. Nada era al azar. Claro que es un impacto real. Uno de los momentos más críticos donde esta táctica fue decisiva ocurrió durante la operación en el río Rin, en 1945. Los aliados necesitaban cruzar el río para continuar su avance hacia Alemania, pero sabían que las defensas alemanas estaban preparadas. Entonces, el ejército fantasma entró en acción. Simularon un cruce masivo del río, en el lugar equivocado. Montaron una farsa monumental, con sonidos de construcción de puentes, luces, humo, tanques inflables, e incluso trajeron lanchas falsas. Los alemanes, al detectar estos movimientos, redirigieron su atención y sus tropas a ese sector, mientras que el verdadero cruce se realizó sin oposición en otro punto. El resultado: cientos de vidas salvadas, un avance exitoso y una operación completada sin que el enemigo entendiera lo que pasó, hasta que fue demasiado tarde. Pero aquí viene la gran pregunta.
¿Cómo es que una operación de esta magnitud se mantuvo en secreto durante décadas, si participaron más de 1000 personas? Esa es parte del misterio. Durante más de 40 años, el trabajo del ejército fantasma permaneció clasificado. Nadie hablaba de ellos. Ni siquiera sus familias sabían qué habían hecho realmente durante la guerra. Fue recién en los años 90 que se desclasificaron los documentos y el mundo descubrió esta historia tan increíble como real. Y lo más curioso es que estos soldados jamás dispararon un arma en combate, pero se enfrentaron al enemigo con creatividad, coraje y un ingenio que todavía hoy inspira a estrategas de todo el mundo. ¿Por qué funcionó esta táctica? Porque atacaba lo más vulnerable del enemigo, su percepción. En la guerra, la información es tan poderosa como una bomba. Si logras hacerle creer al enemigo que estás en un lugar, mientras te preparas para atacar en otro, ya ganaste la mitad de la batalla. El ejército fantasma aprovechó el miedo, la confusión y la necesidad de los alemanes de anticiparse. Les dio justo lo que esperaban ver, pero era un espejismo, una cortina de humo, el ataque relámpago nazi. Ahora vayamos de lo ilusorio a lo aplastante. Porque si la primera táctica jugaba con el engaño, la segunda fue todo lo contrario, velocidad brutal, precisión y un golpe tan rápido que el enemigo no tenía tiempo de reaccionar. Estamos hablando de una de las estrategias militares más efectivas y temidas del siglo XX, el Blitzkrieg, o guerra relámpago. Un concepto desarrollado por la Alemania nazi que cambió completamente las reglas del combate convencional. ¿Qué es el Blitzkrieg? La idea era simple en concepto, pero devastadora en ejecución: atacar con toda la fuerza posible, lo más rápido posible, en un punto específico, para romper las líneas enemigas antes de que pudieran defenderse. Y no se trataba solo de atacar con tanques. Era una coordinación perfecta entre las fuerzas aéreas, terrestres y de comunicación. Primero, los aviones bombardeaban posiciones clave, vías de tren, centros de mando, carreteras. Luego, los tanques y la infantería se lanzaban con una velocidad abrumadora. Finalmente, unidades motorizadas avanzaban para ocupar el terreno y aislar al enemigo. El objetivo no era solo ganar territorio. Era sembrar caos, desorganizar las defensas y dejar al enemigo sin capacidad de respuesta. ¿Dónde y cómo se aplicó? El primer gran ejemplo fue en 1939, con la invasión de Polonia. En solo 3 semanas, el ejército polaco, a pesar de su valor, fue superado por una maquinaria alemana que parecía imparable. Pero donde el Blitzkrieg realmente demostró su poder fue en la campaña de Francia, en 1940. Los franceses confiaban en la línea Maginot, una serie de fortificaciones pesadas en su frontera este. Estaban convencidos de que sería imposible para Alemania cruzarla sin sufrir enormes bajas. Entonces, ¿qué hicieron los nazis? La rodearon. Cruzaron por Bélgica, avanzaron por las Ardenas, una zona montañosa que los franceses creían intransitable, y desplegaron la Blitzkrieg con una precisión aterradora. En 6 semanas, Francia fue derrotada. París cayó. Y el mundo se dio cuenta de que estaba ante una nueva forma de guerra. Pero, si era tan efectiva, tan veloz, tan destructiva, ¿por qué dejó de funcionar repentinamente en el frente oriental? Aquí es donde entramos en la parte más interesante de esta táctica. Porque como toda estrategia poderosa, el Blitzkrieg tenía una gran debilidad: dependía totalmente del movimiento constante. Guerra de guerrillas en Vietnam en las décadas de 1960 y 70, Estados Unidos poseía el ejército más poderoso del planeta. Aviones de combate, helicópteros, armamento de última generación, miles de soldados y una maquinaria logística sin igual. Pero nada de eso fue suficiente para derrotar al Viet Cong y al ejército norvietnamita, que aplicaron una de las tácticas militares más efectivas y desesperantes de la historia, la guerra de guerrillas. A diferencia de las guerras tradicionales, donde 2 ejércitos se enfrentan cara a cara en el campo de batalla, en Vietnam la lucha era diferente. No sabías quién era enemigo. No sabías desde dónde atacarían. Y peor aún, no sabías si estabas peleando contra soldados o contra campesinos armados que desaparecían tras cada golpe. Eso era lo que hacía tan efectiva esta táctica: su invisibilidad. Los vietnamitas conocían su terreno como la palma de su mano. Se movían por la selva con sigilo, atacaban en ráfagas rápidas, y luego desaparecían como si se hubieran desvanecido en el aire. No necesitaban ganar grandes batallas. Su objetivo era otro: desgastar al enemigo, minar su moral y hacerlo sentir atrapado en una guerra sin fin. Una de las claves de su éxito fue la increíble red de túneles subterráneos, como los famosos túneles de Siyu Chi. Estos pasajes, excavados a mano, llegaban a tener hasta 250 kilómetros de extensión.
No eran simples escondites. Eran verdaderas ciudades subterráneas con cocinas, hospitales, dormitorios, arsenales y puestos de mando. Los soldados estadounidenses podían caminar por una zona aparentemente tranquila, mientras decenas de combatientes los observaban desde debajo de sus pies, listos para emerger y atacar por sorpresa. Además de los túneles, los vietnamitas utilizaban trampas caseras conocidas como booby traps. Estaban hechas con materiales básicos, como bambú, púas metálicas y madera afilada. Algunas eran fosas ocultas con estacas envenenadas, otras eran mecanismos que se activaban con una pisada. Eran simples, pero psicológicamente demoledoras. El miedo constante a caer en una trampa afectaba la moral de los soldados americanos más que cualquier otra cosa. Y todo esto se hacía con recursos mínimos. El Viet Cong no tenía el poder aéreo de su enemigo, ni su tecnología. Pero tenía algo que Estados Unidos no podía comprar: voluntad. La voluntad de pelear en su tierra, con sus reglas, durante el tiempo que hiciera falta. La guerra de guerrillas no consistía en ganar el control de una zona por completo, sino en hacerla insoportable para el enemigo. Un convoy podía ser emboscado en una carretera que ayer parecía segura. Un helicóptero podía ser derribado desde la maleza por un soldado que solo tenía un rifle oxidado. Una base podía ser infiltrada de noche por combatientes que usaban el camuflaje de la selva como escudo natural. El enemigo no descansaba, no dormía, no retrocedía. Y mientras tanto, del lado estadounidense, el conflicto se volvía cada vez más impopular. Las bajas aumentaban. La presión mediática crecía. La estrategia convencional fallaba una y otra vez. El ejército más poderoso del mundo estaba atrapado en una guerra que no podía ganar, porque no entendía cómo se estaba peleando. El gran conflicto aquí no fue una batalla en particular, sino un choque de formas de pensar. Estados Unidos quería avanzar, ocupar, controlar. El Viet Cong solo necesitaba resistir, atacar en el momento justo y desaparecer. Una táctica completamente asimétrica, donde el objetivo era desgastar, no destruir. La resolución llegó lentamente. Después de años de lucha, sin lograr una victoria clara, y ante la presión interna y el rechazo global, Estados Unidos comenzó a retirar sus tropas. El terreno ganado se perdía al poco tiempo. Las bases abandonadas eran ocupadas de nuevo por el Viet Cong. Finalmente, en 1975, con la caída de Saigón, la guerra terminó y Vietnam se reunificó bajo control comunista. La Guerra de los 6 días en 1967, el Medio Oriente era un polvorín. Las tensiones entre Israel y sus vecinos árabes, Egipto, Siria y Jordania, habían alcanzado un punto crítico. Los movimientos de tropas eran constantes, los discursos se volvían cada vez más agresivos, y la posibilidad de una guerra parecía inevitable. Israel se encontraba en una situación extremadamente vulnerable, rodeado por enemigos, superado en número y sin profundidad estratégica. Si una guerra estallaba, el país podía desaparecer en días. Fue entonces cuando los líderes israelíes tomaron una de las decisiones más arriesgadas y efectivas de la historia militar moderna: atacar primero. Pero no de cualquier forma. Lo que planearon fue un golpe quirúrgico, silencioso y devastador. Una operación que no buscaba ganar con fuerza bruta, sino con precisión, anticipación e información. El 5 de junio de 1967, a las 7:45 de la mañana, la Fuerza Aérea de Israel lanzó la Operación Focus. Casi toda su aviación, unos 200 aviones, despegó en secreto, volando a muy baja altitud para no ser detectados por los radares egipcios. En apenas unos minutos, los cazas israelíes habían alcanzado los aeródromos militares de Egipto, donde la mayoría de sus aviones estaban estacionados, en tierra. Lo que siguió fue una masacre aérea. Más de 300 aviones egipcios fueron destruidos en pocas horas, la mayoría sin haber despegado. La Fuerza Aérea de Egipto quedó prácticamente aniquilada en un solo día. Sin control aéreo, los ejércitos egipcio, sirio y jordano quedaron expuestos, desorganizados y sin capacidad de reacción. Ese ataque preventivo no solo eliminó la amenaza más inmediata, también cambió el equilibrio de poder en el conflicto en cuestión de horas. A partir de ahí, Israel lanzó una ofensiva terrestre veloz y bien coordinada contra cada uno de sus vecinos. En solo 6 días, del 5 al 10 de junio, Israel logró lo impensable: derrotar a 3 países al mismo tiempo y triplicar su territorio. Ocupó la península del Sinaí, la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos del Golán. La comunidad internacional quedó en shock. Nadie esperaba que una guerra regional se resolviera en menos de una semana, y mucho menos con un resultado tan claro. Pero eso plantea una pregunta inevitable: ¿cómo logró Israel planear una operación
vencieron a fuerzas mucho más grandes en tan poco tiempo? La respuesta está en la preparación. Israel había estado monitoreando cuidadosamente los movimientos militares de sus vecinos. Sabían que un ataque era cuestión de tiempo. Por eso, entrenaron a sus pilotos para una ofensiva relámpago, basada en información precisa y maniobras de alta velocidad. Además, los servicios de inteligencia israelíes jugaron un rol clave. Sabían dónde estaban ubicados los aviones enemigos, qué bases tenían menos defensa antiaérea, e incluso cuando los pilotos egipcios solían tomar el desayuno. Todo fue cronometrado. El primer bombardeo se lanzó cuando las defensas estaban más relajadas. Aquí no hubo suerte. Hubo cálculo, análisis, planificación y audacia. Fue una táctica de anticipación, golpear antes de ser golpeado, con un riesgo enorme, pero con la convicción de que era la única oportunidad de sobrevivir. El conflicto, las consecuencias del éxito. El éxito fue rotundo en el campo de batalla, pero trajo consigo un nuevo tipo de conflicto. La ocupación de los territorios conquistados generó una disputa geopolítica que aún hoy sigue sin resolverse. La Guerra de los 6 días cambió el mapa del Medio Oriente para siempre, y encendió tensiones que todavía están latentes. Y sin embargo, desde un punto de vista táctico, esta operación se sigue estudiando como una obra maestra de ataque preventivo. Se logró neutralizar al enemigo antes de que pudiera reaccionar, y se hizo con un enfoque quirúrgico, no masivo. La clave no fue la cantidad de tropas, sino la sincronización y el uso inteligente de los recursos disponibles. Muchos países han intentado replicar esta fórmula, algunos con éxito, otros con consecuencias imprevistas, porque un ataque preventivo, aunque efectivo, es también una apuesta peligrosa. Si falla, puede dejarte sin defensa. Si aciertas, te otorga una ventaja decisiva. Pero siempre, siempre, cambia las reglas del juego. Cuando la estrategia vale más que el poder. Después de ver estas 5 tácticas, en la guerra, no siempre gana el más fuerte. Gana el que piensa diferente. Gana el que sorprende. Gana el que conoce las reglas y sabe cuándo romperlas. Cada una de estas maniobras, por más distintas que parezcan, tiene algo en común. Rompieron las expectativas. El enemigo esperaba una cosa y recibió otra completamente distinta. Alemania pensó que los aliados atacarían por fuerza, pero mandaron artistas. Roma se preparó para una invasión marítima, pero Aníbal vino por las montañas. Estados Unidos desplegó helicópteros, pero Vietnam usó la selva. Israel, rodeado y amenazado, atacó antes de ser atacado. Y eso revela una verdad incómoda pero poderosa: el conflicto no se define solo por números, tecnología o fuerza bruta. Se define por inteligencia, adaptación y, sobre todo, audacia. La capacidad de tomar decisiones que parecen imposibles, de usar lo que se tiene de forma inesperada, de ver el terreno como una oportunidad y no como un límite. El ejército fantasma no tenía armas reales, pero venció con teatro. Aníbal no tenía caminos, pero los construyó. El Vietcong no tenía aviones, pero convirtió el suelo en su mejor aliado. Blitzkrieg no fue una táctica de fuerza, fue una coreografía sincronizada. E Israel no esperó su destino, lo cambió en 45 minutos. Aquí es donde todo se conecta. Estas tácticas no fueron solo momentos brillantes. Fueron lecciones vivas de pensamiento estratégico. Enfrentar un enemigo más grande con una idea mejor. Usar el elemento sorpresa, la velocidad, el terreno o incluso el engaño como armas principales. Convertir las desventajas en ventaja. Esa es la esencia de una táctica sorprendente. Pero tal vez lo más importante que muestran estos ejemplos no es cómo se gana una guerra, sino cómo se puede pensar mejor bajo presión. Después de ver estas 5 tácticas, una cosa queda clara: en la guerra, no siempre gana el más fuerte. Gana el que piensa diferente. Gana el que sorprende. Gana el que conoce las reglas y sabe cuándo romperlas. Cada una de estas maniobras, por más distintas que parezcan, tiene algo en común: rompieron las expectativas. El enemigo esperaba una cosa y recibió otra completamente distinta. Alemania pensó que los aliados atacarían por fuerza, pero mandaron artistas. Roma se preparó para una invasión marítima, pero Aníbal vino por las montañas. Estados Unidos desplegó helicópteros, pero Vietnam usó la selva. Israel, rodeado y amenazado, atacó antes de ser atacado. Y eso revela una verdad incómoda pero poderosa: el conflicto no se define solo por números, tecnología o fuerza bruta. Se define por inteligencia, adaptación y, sobre todo, audacia. La capacidad de tomar decisiones que parecen imposibles,
de usar lo que se tiene de forma inesperada, de ver el terreno como una oportunidad y no como un límite. El ejército fantasma no tenía armas reales, pero venció con teatro. Aníbal no tenía caminos, pero los construyó. El Viet-Cong no tenía aviones, pero convirtió el suelo en su mejor aliado. Blitzkrieg no fue una táctica de fuerza, fue una coreografía sincronizada. E Israel no esperó su destino, lo cambió en 45 minutos. Aquí es donde todo se conecta. Estas tácticas no fueron solo momentos brillantes. Fueron lecciones vivas de pensamiento estratégico. Enfrentar un enemigo más grande con una idea mejor. Usar el elemento sorpresa, la velocidad, el terreno o incluso el engaño como armas principales. Convertir las desventajas en ventaja. Esa es la esencia de una táctica sorprendente. Pero tal vez lo más importante que muestran estos ejemplos no es cómo se gana una guerra, sino cómo se puede pensar mejor bajo presión. Después de recorrer estas 5 tácticas sorprendentes, queda algo muy claro: el poder militar no siempre gana por tener más armas, más soldados o más territorio, sino por tener la capacidad de pensar diferente. La creatividad, la estrategia, la sorpresa, y hasta el engaño bien calculado, pueden ser mucho más decisivos que una bomba o un tanque. Cada táctica que viste hoy fue una jugada brillante en momentos de desventaja. Fueron ideas que desafiaron lo establecido. Y más allá del campo de batalla, hay algo que podemos aprender de todo esto. Cuando todo parece en contra, siempre existe una forma inesperada de cambiar el rumbo. Esa es la verdadera lección. No se trata solo de ganar guerras, sino de entender cómo la inteligencia, la visión y la audacia pueden superar cualquier obstáculo. Y si este tipo de historias te atrapan tanto como a nosotros, te invito a suscribirte ahora mismo a Visión Militar T. Aquí vas a encontrar más contenido como este: tácticas que cambiaron el mundo, estrategias poco conocidas, operaciones secretas, y todo lo que demuestra que la guerra no solo se pelea con armas, sino con mente. Dale a suscribirse, activa la campana, y acompáñanos en esta misión de entender la historia desde su ángulo más estratégico. Y ahora, cuéntanos en los comentarios, ¿cuál de estas 5 tácticas te pareció la más sorprendente, y por qué? Leemos todas sus respuestas, y quién sabe, quizá tu comentario sea el inicio del próximo video. Nos vemos pronto. Esto fue Visión Militar T.